de la información, cambiamos el tono de la información para conversar de un tema importante también. Se acerca ya el inicio de las labores escolares, sin duda hay una serie de gastos que se tienen que asumir, ¿no? Con el caso de la compra de los útiles, la compra de los uniformes, la compra del calzado, el buzo, la alimentación, las loncheras y todo ello. Y de repente muchas madres de familia o también papás que de repente están a cargo de la tenencia de sus hijos, están pensando en que el dinero que me deposita esta persona, a la que he demandado para que me pase pensión de alimentos, ya no me alcanza, este presupuesto, estos recursos ya no me alcanza para cubrir todos estos gastos. Sobre este tema vamos a hablar, sobre requisitos que debo cumplir o bases que debo tener en cuenta antes de pedir un aumento de la pensión de alimentos. Y para ello hemos invitado al abogado Froilán Villacruz. Él es abogado especialista en Derecho de Familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Él apoya también Defensa Pública y Asistencia Legal en la oficina que está en la Avenida Independencia, acá en el Cercado de Arequipa. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Como tote, muy buenos días a los oyentes de esta emisora. Presto para poder compartir con la población acerca de sus inquietudes sobre el servicio que brindamos en la defensa pública y obviamente lo que usted señaló hace momentos, ¿no? Los alimentos que siempre toda madre necesita por esta época. Y también los padres de repente, ¿no? También, hay casos, sí, hay casos donde padres demandan a las madres porque muchas veces, ¿quién creyera, no? La disfuncionalidad de la familia hace de que tenga que muchas veces los padres quedarse con los hijos y la madre pues sale a trabajar y tiene que demandar por alimentos cuando no hay entendimiento familiar. Eso, doctor. Y queremos saber así, queremos aprender el ABC de los requisitos, lo que debo tener en cuenta antes de solicitar esta demanda de aumento de pensión de alimentos. Bueno, cuando hablamos de aumento de alimentos, estamos hablando de que primigeniamente tiene que haber una obligación, ¿no? O sea, tiene que haber una sentencia. Claro, así una es, resolución. Tiene que haber una obligación alimentaria. En principio, puede ser a través de un acta de conciliación, un juicio que se haya iniciado, o de repente también en una misma conciliación entre un proceso judicial, ¿no? Entonces, el aumento parte de ahí, ¿no? Porque no podemos hablar directamente de un aumento, tiene que haber una obligación primigenia, como vuelvo a repetir. Entonces, esto implica de que si se fija un monto, han quedado, por decir, judicialmente, o en un acta de conciliación, vamos a señalar 300 soles. Mensuales. Tiene que pasar un tiempo prudencial para pedir un aumento. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Más o menos un promedio que signifique pues el incremento de las necesidades del niño o alimentista y también las posibilidades económicas del demandado, ¿no? No hay en sí un tiempo, digamos, cronológico, ¿no? Puede ser al año, a los 2 años, a los 3 años, porque mayormente el aumento significa lo que ya he señalado hace momentos, ¿no? El incremento de las necesidades del niño. Vamos a poner el caso de que un niño de 3 años, por ejemplo, ¿no? Usted sabe que todavía no estudia, está todavía en el nivel inicial, vamos a decir así, pero le está fijando una pensión de 300 soles, ¿no? Entonces pasa 2, 3, 4 años, entonces ya el niño creció, necesita vestimenta, necesita más alimentos, necesita medicinas, necesita recreación. Y a la par también hay que demostrar que el padre de familia, el obligado, haya incrementado sus ingresos, ¿no? Porque de esa época a la actualidad puede haber incrementado el sueldo mínimo vital, también otro trabajo que incremente sus ingresos, entonces todo ello la autoridad judicial lo ve, ¿no? Ahora, lógicamente que estamos hablando de un litigio, ¿no? Pero también la manera más rápida y lógicamente que implica responsabilidad de los padres es que hay una conciliación, ¿no? Entonces el padre con la madre hablan, se ponen de acuerdo, dicen, bueno, yo te pasé cuando el niño pues tenía 3 años 300 soles, bueno, viendo la situación, si es verdad que ya no vivimos juntos, vamos a velar por el interés del niño, vamos a quedar en 500 o en 600 soles. Entonces ya se incrementó la pensión, ¿no? Se aumentó la pensión. Y eso no necesita ninguna demanda judicial, ni cumplir otros requisitos, solamente voluntad de los padres. Voluntad, claro. Estamos hablando mayormente de la situación del bienestar del niño, que es lo más rápido y lo más lógico, ¿no? Pero en el caso en lo que no hay entendimiento, hablamos, por ejemplo, de un juicio ya, de aumento, ¿no? Entonces, ¿qué es una demanda? Claro, hacemos una demanda de aumento de alimentos.
adjuntando los documentos sustentatorios, como vuelvo a reiterar, de la constancia de estudios, por ejemplo, que el niño ya está avanzó, en primaria, boletas de gastos de uniformes, matrículas escolares, gastos de casa, muchas veces también la madre vive en casa alquilada, también recibos o el contrato de arrendamiento, y por otro lado también apoyar en el sentido del sustento del ingreso del demandado, ¿no? Que puede consistir en boletas de pago o algún documento que sustente que efectivamente ha incrementado la pensión alimenticia, ¿no? Claro, y también obviamente las necesidades del niño, ¿no? O sea, las actividades de recreación, las atenciones de salud, todo se incluyen en este reporte, si se quiere, de gastos. Claro, quizás en ese aspecto el juez ahora tiene mayor facultad para investigar, ¿no? Anteriormente, antes de la modificación de la ley, uno tenía que apoyar con los documentos, pero el juez ahora tiene la facultad de pedir automáticamente informes de la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Informe de los ingresos de la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, todo eso es ya facultad del juez para poder averiguar en cuanto a informes, los ingresos, cuánto reporta al año en impuesto a la renta, si tiene empresas, cuántos son sus ingresos. Entonces, eso facilita también, ¿no?, al juzgador para poder fijar una pensión alimenticia en el momento de la sentencia, ¿no? Entonces, eso es lo importante que ha avanzado la ley en el aspecto de los alimentos, repetimos, velando por el interés del niño. Claro, velando por el interés superior del niño, doctor, ¿cuánto puede demorar una demanda esta de incremento de pensión de alimentos en el Poder Judicial? Bueno, depende de la carga procesal, ¿no? Si bien es cierto, la ley señala un tiempo promedio de 2-3 meses, no se da. Lamentablemente, la existencia de muchos procesos judiciales a nivel nacional, no solamente hablamos de Arequipa, hace de que haya pues falta de jueces, por ejemplo, ¿no? Entonces, diariamente nosotros en la defensa pública tenemos, por ejemplo, un promedio de 10 demandas. Se imagina por defensor público. Entonces, si hablamos de abogados particulares, otra cantidad. Entonces, paulatinamente se va incrementando las demandas, entonces el juez tiene que proveer lo que se llama decretar la demanda, entonces no se da basta, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido este problema con el Poder Judicial, porque la carga procesal, los abogados decimos, esto es alimento, se trata de avanzar, esto es para los niños. Es prioridad. Sobre todo por esta época, ¿no? Dicen, yo necesito para los útiles, para los alimentos, para los... Entonces, la madre se desespera, dice, no hay, pues, por lo menos atención a los alimentos, ¿no? A pesar que inclusive la norma señala que los alimentos tienen preferencia ante cualquier proceso, pero no se hace, ¿no? Entonces, de repente es un llamado para la Corte de Superior Justicia, a través de la Presidencia, para que dé un poco más de importancia a esta situación, sobre todo por esta época que, como repetimos, las madres necesitan pues su dinero para poder correr con los gastos escolares, la alimentación, todo ello. Ello es importante. Vamos a seguir conversando con usted, doctor. Nuestros oyentes, si quieren hacer alguna consulta, nos pueden llamar al 391059 o también enviar sus mensajes de texto o voz al 941-80-1397. Estamos conversando con el abogado Froilán Villacruz. Él es abogado especialista en Derecho de Familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que además brindan asesoría legal y gratuita. Doctor, eso es a personas vulnerables, ¿verdad? ¿O tienen algún tipo de criterio para dar asistencia legal en tema de alimentos en el Ministerio de Justicia? Bueno, en la atención a la defensa pública. Bueno, la defensa pública atiende gratuitamente todo lo que significa alimentos. Alimentos. En el caso de asistencia legal, nosotros no solamente vemos ese aspecto, vemos también lo que son la tenencia, régimen de visita de menores. También vemos, por ejemplo, separación de cuerpos, siempre que sea de mutuo acuerdo entre esposos. También vemos situación de autorizaciones judiciales. Muchas veces, por ejemplo, fallece el padre y deja una pensión para el menor de edad, ¿no? Pensión de orfandad. O sea, entonces, ese tipo de apoyo es gratuita que lo brinda Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todo lo que estoy señalando es gratuito, sobre todo entendiendo de menores, ¿no? Pero también se hace extensivo a las personas con discapacidad. Así es. Ya, Doctor, vamos a seguir conversando de eso y más. Antes tenemos que escuchar el gran resumen de la hora y volvemos para seguir conversando con el doctor Froilán Villacruz. Titulares y regresamos. 11 de la mañana con 7 minutos. Continuamos en Encendidos por RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Hablando sobre la importancia y el ABC
para solicitar un aumento de pensión de alimentos. Estamos conversando con el abogado Froilán Villacruz, abogado especialista en Derecho de Familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor, habíamos estado conversando de qué importante es tener una pensión de alimentos establecida, sea por un acuerdo de conciliación, sea por una resolución del juzgado, también demostrar el cambio de las circunstancias, ¿no? Que han variado los precios de alquiler, los precios de repente incluso del costo de vida en el Perú, la suba de alimentos, la suba de pensiones, pasajes y otras circunstancias. Además de presentar los documentos, sin duda, de la persona que es la afectada, en este caso el alimentista, que sería el niño, la niña o el adolescente, las copias del DNI, las partidas de nacimiento y otros documentos que respalden esta denuncia, y finalmente presentar la denuncia en el Poder Judicial, que podría demorar entre, usted nos decía, hasta 6 meses, ¿no? Lo ideal sería que salga de manera inmediata, ¿no? Es un promedio de 6-7 meses hasta que salga la sentencia, ¿no? Pero como decía hace momentos, también la pausa anterior, pueden conciliar dentro del juicio, se puede conciliar, una conciliación que abrevia el proceso también, eso al margen también de que haya otra forma de conciliar en forma extrajudicial, como son la existencia de centros de conciliación extrajudicial, por ejemplo, ¿no? También lo pueden hacer por ahí. Eso acelera el proceso, claro. Ya no se estaría esperando la mamá o el papá que tiene a su cargo a los niños, esperar 6 meses hasta que resuelva el Poder Judicial, sino lo harían en menos. Claro, muchas veces se da el caso que se inicia una demanda, vamos a decir, hoy día. Entonces, cuando le llega la demanda al obligado, hay posibilidad de poder llegar a un arreglo, no necesariamente esperar la audiencia, porque las audiencias mayormente lo fijan al mes y medio, a los 2 meses. Entonces, si el demandado, en este caso con la demanda, se ponen de acuerdo, pueden asistir a un centro de conciliación extrajudicial y esa acta de conciliación se presenta a la demanda y el juez la aprueba, lo que se llama homologación del acta. Entonces ya termina el proceso. Termina el proceso ahí. Así es. Nuestros oyentes nos pueden llamar al 391059 para hacer sus consultas a nuestro invitado, el abogado especialista en Derecho de Familia, Froilán Villacruz. También nos pueden enviar su mensaje de texto al 941-80-1397 si desean hacerle alguna consulta. Doctor, justo en el tema de pensión de alimentos, ¿quiénes están obligados a dar pensión de alimentos? Bueno, la obligación obviamente parte de los padres, en principio, hacia los hijos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí ya se deriva otras obligaciones colaterales de acuerdo a las necesidades del alimentista. Y se dan casos, por ejemplo, como hace momentos habíamos hablado, de que no solamente el padre está en la obligación, sino también la madre, ¿no? Como decía, hay padres que se quedan con los hijos y la madre pues los abandona, pero trabaja. Entonces el padre no puede asumir toda la obligación. También la madre tiene que correr con esa obligación de la pensión alimenticia a través de un proceso judicial. También otra obligación es de los hijos hacia los padres. De los hijos hacia los padres. Así es. ¿En qué casos, doctor? ¿En qué casos, por ejemplo, los hijos demandan a los padres cuando son abandonados? Los padres demandan a los hijos. Claro. Hablamos también, hay de padres a hijos y de hijos a padres, ¿no? Estamos hablando de hijos a padres. Por ejemplo, un estudiante de la universidad, vamos a decir, que está estudiando en la universidad, estudios superiores, ya es mayor de 18 años, porque la obligación, de acuerdo a la ley, está hasta los 18 años, ¿no es cierto? De ahí para adelante, también la ley pone por excepción cuando el alimentista, en este caso, sigue estudios superiores, dice la ley, con éxito, ¿no? ¿Esto qué significa? De que no puedo estar pues estudiando esto a nivel superior, sacando notas, arrastrando cursos o sacando notas muy bajas, ¿no? Dice con éxito, por lo menos un promedio que sea aceptable para seguir percibiendo pensión. Entonces, en este caso, el hijo estudiante puede demandar a su padre pidiendo una pensión para que le asista tanto en la alimentación como en los gastos de la universidad o en el instituto, en este caso de estudios superiores, ¿no? Y esta obligación es hasta los 28 años. 28 años. 28 años. Siempre y cuando demuestre también estar aprobado en todas las materias que Así es, y demuestre que tiene pues necesidades para solventar, ¿no? Porque por lo menos es un promedio de 10 años, ¿no? Pero no necesariamente que para 10 años, porque hay pues estudiantes que terminan a los 5 años, a los 10 años también, ya todo depende del padre de poder
cortar la pensión a través de un proceso que se llama extinción de obligación alimentaria. Nos llega un mensaje al WhatsApp 941-8397. Nos dice, buenos días, si el padre no se hace responsable, ¿puedo pedir que lo hagan sus familiares? La obligación es personal. La obligación es personal. No hay forma. No hay forma. No hay manera. Muy bien. Esa es la consulta que nos llegaba de un oyente desde Caima. Ahora nos dice, los padres, ¿podemos demandar a los hijos para que nos paguen una pensión de alimentos si estamos en una condición vulnerable y ya no podemos trabajar y no tenemos ingresos? Sí, es posible. La ley permite de que en el estado de necesidad tiene que ser cubierta por los hijos, ¿no? Y se ha dado casos, personalmente, por ejemplo, tengo como 3 casos donde una madre de familia ya anciana, frisa más o menos los 75 años de edad, es enferma, no tiene posibilidad de poder sustentarse sola, ha tenido que demandar a sus hijos, que son 5. Entonces cada uno en forma proporcional le pasa 200 soles, ¿no? Entonces estamos hablando de un promedio de 1,000 soles, ¿no? Entonces eso es lo que finalmente los hijos inclusive conscientemente acordaron a través de una conciliación, ¿no? Porque les digo la demanda, yo lo cité, les dije, ¿no? Su mamá se ve obligada a demandarlos porque ustedes pues no asisten, ¿no? Entonces conciliamos y cada uno se compromete a pasar 200 soles, son 1,000 soles. Entonces claro, ya con eso la señora se ayuda, ¿no? Se ayuda, porque la cifra también es insuficiente, porque para las necesidades que ella tiene, a la edad en la que está, incluso podría superar ese monto. Claro, aparte de eso de que estamos hablando de una conciliación de ahí, pero en el caso que no se concilia, hubiera seguido el proceso y el juez ya fijaba una pensión alimenticia. Claro, eso es importante. Doctor Froilán Villacruz, muchísimas gracias por estar en Encendidos y atender estas importantes consultas y dudas también sobre la pensión de alimentos. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, muy buenos días. 11:14, momento de escuchar la franja electoral y continuamos con más en Encendidos.